Lo maté con mis propias manos. No fue un impulso ciego de rabia, sino una sentencia fría, calculada durante años de noches en vela, donde el odio se convertía en mi único compañero. Mi abuelo, con su mente hecha trizas por la demencia, me miró por última vez esa mañana de otoño en Madrid, sus ojos nublados como el cielo plomizo sobre la Gran Vía, y señaló esa foto amarillenta, un hombre sonriente, de traje impecable, con una cicatriz fina en la mejilla izquierda. Encuéntralo, Javier. Haz que pague, murmuró, su voz un hilo roto que se deshizo en el aire. Y yo, el nieto devoto que había sacrificado su juventud para cuidarlo, juré que lo haría. No por piedad, sino por venganza. Porque ese extraño no era un desconocido, era el fantasma que había devorado nuestra familia entera. Era el 15 de octubre de 2023 cuando todo comenzó de verdad. Mi abuelo, don Manuel, había sido un hombre de hierro. Un Kenstrachter que levantó barrios enteros en los suburbios de Vallecas durante el boom de los 80. Su imperio era modesto pero sólido, casas de ladrillo rojo que albergaban sueños de familias obreras. Sueños que él había forjado con callos y sudor. Yo, Javier Ruiz, de 32 años, había vuelto de Barcelona para cuidarlo cuando el Alzheimer empezó a robarle pedazos de sí mismo. Mi madre, su única hija, se había marchado a Sevilla con un amante cuando yo era niño, dejándonos a solas en ese piso estrecho de la calle Embajadores, donde el olor a guiso de lentejas se mezclaba con el humo de sus puros baratos. Eres mi ancla, chico, me decía él, antes de que la enfermedad lo convirtiera en un niño perdido. Aquella mañana, el sol se filtraba a través de las persianas raídas, pintando rayas de luz sobre la mesa de formaica donde desayunábamos. Él removía su café con una cuchara temblorosa, y de repente, sacó esa foto del cajón secreto de su cómoda. La había guardado como un talismán maldito, bajo un fajo de facturas impagadas que contaban la historia de nuestra ruina. Mira, Javier. Él. El traidor. Su dedo nudoso, surcado de venas como ríos secos, se posó sobre el rostro del hombre. Lo reconocí vagamente, era de las anécdotas que mi abuelo repetía en sus días buenos. Un socio de juventud llamado Álvaro Mendoza, el que había prometido lealtad eterna en un brindis con vino de La Rioja. Pero la demencia no miente, solo revela verdades enterradas. Me robó todo. Tu abuela, muerta por su culpa. Y tu madre. Huyó por él. Las palabras salían entrecortadas, como si cada sílaba le costara un pedazo de alma. Yo lo abracé, sintiendo su cuerpo frágil contra el mío, y por primera vez en años, el peso de la responsabilidad se transformó en algo afilado, como una navaja en la oscuridad. ¿Qué había hecho ese hombre? ¿Por qué mi abuelo, que nunca pedía nada, me suplicaba esto en su lecho de muerte inminente? Salí del piso esa tarde con la foto en el bolsillo de mi chaqueta vaquera, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Madrid bullía a mi alrededor, el metro atestado de oficinistas con auriculares, el aroma a churros fritos desde las plazas, el rugido de los taxis en la Puerta del Sol. Pero yo caminaba como un sonámbulo, la imagen de Álvaro grabada en mi mente. Busqué en internet desde un cibercafé cutre en Malasaña, tecleando su nombre con dedos que temblaban de anticipación. Nada al principio, solo obituarios de parientes lejanos y perfiles falsos en redes sociales. Pero entonces, un artículo de El País de 1998. Escándalo en la construcción, socio traiciona a familia Ruiz, dejando deudas millonarias. Mi abuelo no era rico, pero había invertido todo en un proyecto conjunto, un complejo de apartamentos en las afueras de Toledo. Álvaro había falsificado firmas, desviado fondos, y cuando el escándalo estalló, mi abuela, Carmen, sufrió un infarto que la mató en la sala de urgencias del Hospital Clínico. Leí el artículo 3 veces,
cada palabra un clavo en mi pecho. Mi madre, Elena, había culpado a mi abuelo por la ruina, gritándole en una pelea que aún resonaba en mis pesadillas: tú y tu maldito socio nos habéis destruido. Me voy. Papá, no aguanto más esta miseria. Se fue con las maletas hechas. Y yo, un crío de 10 años, la vi desaparecer en un autobús rumbo al sur, sin mirar atrás. Desde entonces, solo tarjetas postales esporádicas, firmadas con una letra que no era la suya. Álvaro no solo había robado dinero, había fracturado nuestra sangre. Regresé al piso al atardecer, con el estómago revuelto por un bocadillo de calamares que no pude tragar. Mi abuelo estaba en la cama, delirando nombres de calles que ya no existían. Javier. Prométeme. Hazlo pagar. No con balas, chico. Con justicia. Que sienta el vacío que nos dejó. Sus ojos se clavaron en los míos, lúcidos por un instante, y asentí, sellando un pacto con el diablo. Esa noche, mientras él dormía, busqué más contactos viejos. Un detective privado que cobraba por horas. Un primo lejano en la policía municipal. Pero el rastro de Álvaro era un fantasma, había desaparecido después del juicio, donde solo pagó una multa ridícula gracias a un abogado caro. Los días siguientes fueron un torbellino de rutina y obsesión. Cuidaba a mi abuelo de día bañarlo, alimentarlo, leerle fragmentos de Don Quijote que lo calmaban. Y de noche, tejía mi re. Encontré a un tal Raúl, un periodista jubilado que había cubierto el escándalo, en un bar de Lavapiés. Mendoza era un tiburón. Muchacho, me dijo entre sorbos de vermú. Traicionó a tu abuelo por una amante, una tal Isabel, que resultó ser su hermana política. Pero hay más rumores de que falsificó no solo papeles, sino pruebas para culpar a Manuel. Cada revelación avivaba el fuego en mis venas. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe. Sí, pero también un hilo de duda. ¿Y si mi abuelo no era la víctima pura que creía? ¿Y si en esa sociedad de pactos sucios de los 90, había sombras en ambos lados? El clímax de esa primera semana llegó una noche de lluvia torrencial. Mi abuelo tuvo un episodio violento, rompió un jarrón, gritando traidores. Todos. Lo calmé con sedantes, pero en su delirio, soltó un nombre más: Isabel. Ella sabía. Encuéntrala también. Isabel. La amante. El hilo que me llevaría al nido de víboras. Juré entonces que no pararía hasta desenterrar cada secreto, hasta que Álvaro sintiera el peso de su culpa como yo sentía el de mi familia rota. Madrid, con sus calles empedradas resbaladizas, se convertía en mi laberinto. Y yo, el minotauro, listo para devorar. La búsqueda me llevó a los archivos polvorientos de la Biblioteca Nacional, donde el olor a papel viejo se mezclaba con mi sudor nervioso. Pasé horas hojeando periódicos microfilmados, buscando el rostro de Álvaro en fotos granuladas de juicios y fiestas de la élite constructora. Encontré él, de pie junto a mi abuelo en la inauguración de un edificio en Chamartín. 1995. Sonrisas falsas. Copas en alto. Amigos para siempre. Rezaba la nota. Mentira. Todo mentira. Esa noche, soñé con mi abuela, su rostro sereno en el ataúd, las manos cruzadas sobre un rosario que yo había elegido. Hazlo por mí, Javier, parecía susurrar. Desperté con el corazón acelerado, el odio solidificándose como hormigón fresco. Raúl, el periodista, se convirtió en mi aliado improbable. Era un hombre de 60, con bigote canoso y ojos que habían visto demasiados escándalos. Nos reuníamos en su apartamento desordenado en Usera, rodeados de pilas de recortes y botellas de Mao vacías. Mendoza no desapareció por casualidad, me explicó una tarde, mientras fumaba un Ducados. Después del juicio, se mudó a Andalucía, a un pueblo cerca de Ronda.
Cambió de nombre. Se reinventó como consultor inmobiliario. Pero tiene debilidades, una hija, Lucía, que estudia en Sevilla. Y esa Isabel. Era su cuñada. Sí, pero también la contable que manipuló los libros. Cada detalle era una bala en mi arsenal. Imaginé a Álvaro en una villa blanca con bugambillas, riendo con su familia mientras la mía se desangraba. Decidí ir al sur. Vendí mi moto vieja para pagar el billete de AVE. Y dejé a mi abuelo con una vecina, Rosa, una viuda que lo regañaba como a un niño. Cuídate, Javier. No dejes que el rencor te coma, me advirtió. Pero el rencor era mi motor. El tren surcaba la meseta castellana. Y yo repasaba la foto, la cicatriz de Álvaro. Recuerdo de una pelea de bar en su juventud. Según Raúl. En Sevilla. Alquilé un coche destartalado y conduje hacia Ronda. Las sierras malagueñas desplegándose como heridas abiertas en la tierra. Llegué al atardecer. El sol tiñendo de oro los acantilados. El pueblo era un laberinto de calles blancas y balcones con geranios. Pero yo no veía belleza. Solo escondrijos. Pregunté en bares por un consultor de Madrid. Y un camarero me miró con recelo, aquí todos tienen secretos. Forastero. 2 días de acecho, vi a Lucia primero. Una chica de 22 con el cabello oscuro de su padre. Saliendo de la universidad con libros bajo el brazo. La seguí a distancia. El corazón latiéndome con una mezcla de asco y lástima. Ella no tenía culpa, ¿verdad? Pero en mi mente febril, todos eran cómplices. Entonces, lo vi. Álvaro Mendoza. Ahora Antonio Herrera. En un café junto al Puente Nuevo. Envejecido. El cabello plateado. Pero la cicatriz intacta. Hablaba por teléfono. Riendo. Ajeno a la sombra que lo observaba desde una mesa apartada. Pedí un cortado y esperé. Cuando colgó, me acerqué. La foto en la mano. Don Manuel Ruiz le envía recuerdos. Su rostro palideció. El café derramándose sobre la mesa. Tú. Eres el nieto. ¿Qué demonios quieres? Su voz era un siseo. Los ojos calculadores. No huí. Lo confronté allí. En voz baja. Enumerando sus pecados, los fondos robados. El infarto de mi abuela. La huida de mi madre. Se recompuso rápido. El viejo zorro. Eso fue hace 30 años. Chico. Negocios sucios. Tu abuelo no era un santo. Él firmó los riesgos. Mintió. Por supuesto. Lo supe por el temblor en su mano. Isabel vive aquí. Pregúntale a ella. Me dio una dirección garabateada en una servilleta. Y se marchó. Dejando un billete de 20 euros sobre la mesa. Corrí tras él. Pero se perdió en el bullicio del mercado. Esa noche. En un hostal cutre. Lloré por primera vez desde la muerte de mi abuelo que había ocurrido 3 días antes. Solo en su cama. Con Rosa llamándome histérica al amanecer. El vacío me golpeó, ahora era solo yo contra el mundo. Isabel era una mujer de 50, con el rostro endurecido por el sol andaluz, viviendo en una casa de adobe en las afueras. La encontré regando jazmines, y al mostrarle la foto, se derrumbó en una silla. Álvaro me convenció de alterar los números. Pensé que era temporal, un favor familiar. Pero cuando Carmen murió, Dios, la culpa me carcome. Lloró, contándome cómo mi abuelo había descubierto todo, confrontando a Álvaro en una cena familiar que terminó en gritos y portazos. Mi madre, Elena, había oído la pelea. En su juventud impulsiva, culpó al mundo entero. Su fue esa misma noche, jurando no volver. Álvaro la consoló. Demasiado. Demasiado. Él insinuó era claro, un afaire. Un escándalo más. Regresé a Madrid con más veneno en las venas. El funeral de mi abuelo fue austero, solo Rosa, Raúl y yo en el cementerio de la Almudena.
bajo una lluvia fina que lavaba las lápidas. Enterré la foto con él, pero no el odio. Llamé a un abogado, un amigo de Raúl llamado Carlos, para demandar a Álvaro por fraude pendiente. Es posible, pero necesita pruebas sólidas, dijo. Empecé a recopilar documentos falsos que Isabel juró testificar, transferencias bancarias que Raúl desenterró. Pero en las noches, la duda me asaltaba, ¿era esto justicia? ¿O solo mi propia demencia? Una carta llegó entonces, anónima, con matasellos de Sevilla, para Javier Ruiz. Si buscas la verdad completa, ven a la finca Los Olivos. Elena. Mi madre. Viva, buscándome. El twist me dejó sin aliento, ella, la traidora ausente. ¿Ahora parte de mi venganza? Conduje esa misma noche. El asfalto mojado reflejando mis faros como ojos acusadores. La finca era un viñedo modesto. Y allí, bajo la luna, la vi envejecida. El cabello recogido en un moño gris. Pero con mis ojos. Hijo. Lo siento. Nos abrazamos. Y el mundo se resquebrajó. Elena me lo contó todo esa noche, sentados en la veranda de la finca, con el aroma a tierra húmeda y uvas fermentando en el aire. No fui fuerte, Javier. Después de la muerte de tu abuela, el escándalo nos ahogó. Álvaro. Me ofreció consuelo, dinero para empezar de nuevo. Pero era una trampa. Admitió el affaire, unas semanas de pasión culpable, pagadas con cheques que olían a traición. Me fui porque no podía mirar a tu abuelo a los ojos. Él me crió solo, después de que mi madre muriera joven, y yo lo destruí todo. Lágrimas surcaban su rostro arrugado, y por un instante, la odié más que a Álvaro, ella, la que me abandonó, la que dejó a un niño llorando en la puerta. Pero el odio se diluyó en una marea de preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué buscarme? Sacó una carta arrugada, escrita con la letra de mi abuelo, Elena. Regresa. Javier te necesita. Perdóname. La había recibido meses atrás, pero el orgullo o el miedo la había retenido. Cuando supe de su muerte, supe que tenía que verte. Y Álvaro está aquí, en Andalucía. Ha invertido en viñedos, lavando su dinero sucio. El mapa se expandía, no solo Constructor, sino un depredador serial, comprando tierras con fondos ilícitos. Elena tenía pruebas, extractos bancarios de su tiempo como contable de Álvaro, escondidos en un cajón secreto. Decidimos aliarnos. Ella, redimiéndose, yo, canalizando mi furia. Regresamos a Madrid juntos. Un viaje tenso, donde las pausas en áreas de servicio se llenaban de silencios cargados. En la ciudad, contactamos a Carlos, el abogado, quien vio oro en los documentos. Podemos reabrir el caso por estafa continuada. Pero Mendoza es escurridizo. Tiene amigos en altos lugares. Sunde símbolo 1 Edenwebete surgía ya, la ley era lenta, burocrática. Mientras mi sed de justicia ardía inmediata. Soñaba con confrontaciones violentas, con hacer que Álvaro sintiera el dolor físico que nos había infligido. Mientras preparábamos la demanda, exploré el lado oscuro de mí mismo. En un gimnasio de barrio en Carabanchel, descargaba la rabia en sacos de boxeo, imaginando el rostro de Álvaro en cada golpe. Conocí a un tipo allí, Miguel. Un exconvicto con tatuajes de rosas espinosas, que olía a oportunidad. Si la ley falla, hay otros caminos, hermano, murmuró una noche, después de unas cervezas. Me ofreció contactos, un matón discreto, un jeque para rastrear cuentas. Rechacé al principio, pero la semilla germinó. ¿Justicia o venganza? La línea se borraba. Elena se instaló en mi piso, cocinando paellas que evocaban recuerdos agridulces. Hablábamos hasta el amanecer de mi infancia solitaria, de sus años errantes como camarera en bares de flamenco. Te fallé, pero puedo ayudarte ahora.
Su presencia era un bálsamo y una herida. La perdonaba a ratos. La odiaba en otros. Un día, recibió una llamada, Lucía, la hija de Álvaro, pidiendo ayuda para una crisis familiar. Elena palideció. Es una trampa. Él sabe que estás aquí. El miedo se instaló, pero también la determinación. Contratamos seguridad básica, un cerrajero para reforzar la puerta. El primer golpe vino de la nada. Una noche, volviendo de una reunión con Carlos, encontré el piso revuelto, cajones abiertos, la foto de mi abuelo hecha trizas en el suelo. Alguien había buscado los documentos. Elena sollozó, y yo sentí el pánico convertirse en acero. Llamé a Miguel. Necesito ojos en la calle. Él puso a un chico, un chaval flaco llamado Dani, que vigilaba desde un portal vecino. 2 días después, Dani me alertó, un coche negro rondando. Placa falsa. Seguí el vehículo hasta un garaje en el centro, donde vi a Álvaro bajar, escoltado por 2 tipos fornidos. Mi pulso se aceleró, saqué el teléfono, grabando. Pruebas. Siempre pruebas. Pero el verdadero conflicto estalló en una cena familiar improvisada. Invité a Raúl y Carlos, y Elena cocinó. Brindamos por don Manuel, pero las palabras se torcieron. Tal vez debamos perdonar, sugirió Elena, su voz temblorosa. ¿Perdonar? Él mató a mi abuela. Exploté, estrellando el vaso contra la mesa. Vidrios por doquier, sangre en mi mano. Raúl intervino, la venganza es un fuego que quema al que la enciende. Me marché dando un portazo, caminando bajo la lluvia hasta el Manzanares, donde el río Negro reflejaba mis demonios. H símbolo 1ED1 y H símbolo 1EADN me invadió, estaba destruyendo lo poco que me quedaba de familia, al amanecer. Una llamada de Dani, lo tienen. A tu madre. Un secuestro express en el mercado. El mundo se detuvo. Corrí al piso, vacío, con una nota para la demanda. Devuélveme los papeles. O ella paga. Álvaro. El juego había escalado. Llamé a la policía, pero Carlos advirtió, sin pruebas. Es su palabra contra la tuya. Desesperado, contacté a Miguel. Esto es personal ahora. Planeamos un rescate discreto, sin balas, pero con puños si era necesario. Conduje al sur de nuevo, el corazón un tambor de guerra, sabiendo que esta vez no había vuelta atrás. En Ronda, la finca de Álvaro era una fortaleza, muros altos, perros guardianes. Miguel y yo nos infiltramos al anochecer, cortando alambradas con alicates. Encontramos a Elena atada en un cobertizo, magullada pero viva. Me dijo que te mataría si no parabas, susurró mientras la liberábamos. Pero el twist nos golpeó al salir. Lucía nos esperaba, pistola en mano. Papá me lo contó todo. Ustedes son los locos. Lágrimas en sus ojos, pero el dedo firme. Negociamos en la oscuridad, y ella cedió, déjenlo ir. Yo testificaré contra él. El pacto frágil, pero salvador. Huimos, pero supe que el clímax se acercaba. De vuelta en Madrid, Elena se recuperó en una clínica privada. Moretones en los brazos como mapas de nuestra fractura. Yo no dormía, patrullaba las calles como un lobo herido. El teléfono vibrando con amenazas anónimas. Lucía cumplió, envió correos con confesiones grabadas. Voz temblorosa admitiendo el lavado de dinero de su padre. No lo soporto más. Nos ha envenenado a todos. Su traición a Álvaro era mi victoria parcial. Pero el precio era alto, noches de insomnio donde imaginaba escenarios peores. Elena muerta en un barranco andaluz. Carlos aceleró la demanda. Presentamos cargos por extorsión, fraude y amenazas. Con testigos alineados, Isabel, Lucía, incluso Raúl como corroborador moral. Los medios olfatearon sangre, un artículo en ABC tituló El regreso del fantasma de los 90.
Nieto busca justicia por traición familiar. Álvaro contraatacó desde las sombras, abogados caros que desacreditan a Elena como inestable. Detectives que hurgan en mi pasado, mi divorcio reciente. Una pelea de bar en Barcelona. Me sentía expuesto. Desnudo bajo el escrutinio público. ¿Era héroe o vengador obsesionado? El Zoom de símbolo 1 Edenwbt interno rugía. Visitaba la tumba de mi abuelo semanalmente, dejando flores marchitas y susurrando actualizaciones. Pronto, abuelo. Pronto pagará. Pero en el silencio del cementerio, la duda susurraba que si Álvaro tenía razón. Busqué archivos más profundos. Y encontré un informe policial enterrado. Mi abuelo había falsificado un permiso de obra menor. Un pecado venial comparado con el robo de Álvaro. Todos sucios, murmuró Miguel cuando se lo conté, en un bar de copas en Chueca. Él se había convertido en mi sombra, ofreciendo soluciones rápidas que tentaban mi límite. Elena y yo reconstruíamos puentes frágiles. Paseábamos por el Retiro, alimentando cisnes que recordaban mi infancia perdida. Perdóname, Javier. Fui una cobarde. La perdoné, o lo intenté, en un abrazo bajo los plátanos. Pero el pasado no suelta fácil. Una noche, encontró una carta vieja de Álvaro, guardada en su maleta. Te amé, Elena. Ven conmigo. Celos irracionales me asaltaron. ¿Seguía ella atada a él? Discutimos. Voces altas en el piso, hasta que ella se marchó a un hotel, dejando un vacío que dolía más que las amenazas. El clímax se gestaba en una audiencia preliminar en los juzgados de la Plaza de Castilla. Álvaro apareció. Traje gris. Expresión de mártir. Me miró desde el banquillo, la cicatriz blanqueando con la tensión. Esto es persecución, señoría. El chico está loco por la muerte de su abuelo. Su abogado pintó un retrato idílico, Álvaro. El hombre arrepentido. Filántropo en ronda. Testigos suyos desfilaron, vecinos que lo alababan. Un cura que hablaba de su redención. Yo testifiqué. Voz firme. Detallando la ruina, el infarto, la huida. Lágrimas no, solo hechos afilados como cuchillos. Pero el twist golpeó como un rayo. Durante el receso, Carlos me arrastró a una sala privada. Tenemos un problema. Lucía se retracta. Dice que la coaccionaste. ¿Coacción? Imposible. Llamé a Miguel. Pánico en la garganta. Dani la vio anoche con un tipo de Álvaro. La compraron. La traición de Lucía o su miedo desmoronaba todo. El juez pospuso, y salí a la calle. El sol cegador, sintiendo el mundo girar. ¿Había subestimado a Álvaro? ¿Era él el titiritero aún? Esa noche, desesperado, conduje a un almacén abandonado en Leganés, donde Miguel esperaba con refuerzos. 3 hombres. Rostros duros. Cuchillos en las botas. Lo secuestramos. Le das una lección. Mi mano tembló sobre la mesa grasienta. ¿Justicia legal o linchamiento? Recordé las palabras de mi abuelo, no con balas, chico. Con justicia. Rechacé. Pero el daño estaba hecho. Miguel me miró con desprecio. Eres débil, Javier. Como tu viejo. Elena regresó al amanecer, oliendo a hotel barato. Lo vi en sueños, hijo. ¿A tu abuelo? Dice que pares. Pero yo no podía. Planeé solo hackear sus cuentas con un software que Raúl me pasó. Drenar fondos a charities en nombre de mi abuela. Un golpe simbólico. Lo ejecuté en un cibercafé. Adrenalina pura. Viendo los números bajar. Álvaro lo sabría. Sentiría el pinchazo. Días después. Una llamada, su voz. Ronca por el teléfono. Has ido demasiado lejos. Ruiz. Mañana. En el templo de Devot. Solo tú y yo. O tu madre muere de verdad. El anzuelo. Acepté. Arma oculta en la chaqueta, un revólver prestado por Miguel. Por si acaso. La noche anterior.
H símbolo 1E1 y H símbolo 1E ADN me ahogó. ¿Qué legado dejaba? Un ciclo de violencia, pero el odio era más fuerte. Al alba. Besé a Elena, quédate aquí. Terminaré esto. El templo de Devot, reliquia egipcia en el corazón de Madrid, se erguía bajo la niebla matutina. Él llegó puntual, silueta contra las columnas. Bienvenido, vengador. Hablamos. Voces bajas entre jeroglíficos. Confesó, tu abuelo lo sabía. El fraude fue mutuo al principio. Pero yo tiré de la cuerda más fuerte. Twist final, reveló que mi madre no huyó solo por culpa, llevaba a su hijo. Un medio hermano mío, abortado en secreto. Elena me lo ocultó. Por eso la odio tanto como tú me odias. El mundo se derrumbó. No era solo traidor, era el arquitecto de mi orfandad doble. Saqué el arma, pero él sonrió, dispara. Serás como yo. Dudé. El dedo en el gatillo. Sudor perlando la frente. El viento del Nilo Artificial azotaba el templo, llevando ecos de turistas lejanos que reían ajenos a nuestro abismo. Álvaro se acercó. Su aliento a colonia cara y miedo rancio. Mata, Javier. Libérate. Mi dedo apretó. El metal frío contra la piel. Pero en ese instante, Fleshis, mi abuelo señalando la foto. Elena llorando en la venda. Lucía con la pistola temblorosa. ¿Qué ganaba con su sangre? Bajé el arma. El clic del seguro, un trueno en mi cabeza. No. Pagarás en vida. Con la verdad al mundo. El río. Una carcajada hueca que rebotó en las piedras milenarias. Demasiado tarde. Ya perdiste. Sacó un sobre del bolsillo interior, fotos granuladas de mí con Miguel. En el gimnasio. En el almacén. Chantaje. Secuestro. Tus amigos cantan fácil. Me había infiltrado en su red, o la había comprado. El pánico me invadió, no era el cazador, era la presa. Huí del templo. El revólver pesado en la cintura. Conduciendo errático por la Castellana. Claxonazos furiosos como acusaciones. Llegué al piso. Elena esperándome con café y ojos rojos. ¿Terminó? Negué. Derramando todo, la confesión. El sobre. Mi duda. Ella palideció, el niño. Era verdad. Lo aborté sola. En una clínica de Sevilla. No podía traer más dolor. La abracé. Por primera vez sin rencor. Pero el lazo se tensaba. Llamé a Carlos, retira la demanda. Es suicidio. Él protestó. Pero cedí. La ley era su arma. Yo debía encontrar otra. Miguel me traicionó esa tarde. En el bar de Chueca. Me esperaban policías, Javier Ruiz, por conspiración. Alguien él. Seguro había delatado el plan de secuestro fallido. Pasé la noche en una celda fría de la comisaría de Sol. El colchón apestando a orina y desesperación. Interrogatorios interminables, admite. Ruiz. Querías venganza ilegal. Negué. Pero el peso de la verdad me aplastaba. Álvaro había ganado la ronda, pintándome como el villano. Elena pagó la fianza al amanecer. Su rostro demacrado por noches sin dormir. Sal de esto, hijo. ¿Por mí? Pero el escándalo explotó, portadas de La Razón. Nieto de víctima se convierte en criminal. Llamadas de Raúl, mantén la cabeza alta. Lucía. Sorprendentemente. Me contactó por email, papá miente. Te ayudo desde dentro. Envió archivos, correos incriminatorios de Álvaro ordenando el secuestro. Pagos a Miguel. Pruebas doradas. Salí fortalecido, pero marcado. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1E ADN por el arma, por la violencia rozada. Me carcomía. Caminé por el Madrid de mi infancia el rastro, con sus puestos de chatarra que olían a pasado, reflexionando. Mi abuelo no quería sangre, quería equilibrio. Planeé el contraataque, filtrar los archivos a la prensa, anónimamente.
Usé a un jeque amigo de Dani, un chico prodigio de Vallecas, para subirlos a un sitio oscuro. Horas después, El Mundo publicaba: nuevo escándalo, Mendoza, el rey de la corrupción andaluza. Álvaro se derrumbó. Su imperio de viñedos se tambaleó, inversores huyeron. La policía allanó su finca. Lo vi en TV, esposado. La cicatriz torcida en mueca de derrota. Llamó entonces. Voz quebrada, tú ganas. Pero valió la pena. Sí, pensé. No. Ambas verdades coexistían en mi alma fracturada. Elena y yo nos mudamos a un piso nuevo en Chamberí, empezando de cero. Ella abrió una tiendita de artesanías sevillanas, yo, un taller de reparaciones. Manos sucias curando lo roto. Pero las cicatrices quedaban, terapias semanales donde desentrañaba el odio, sueños donde disparaba el tiro fantasma. Lucía visitó una vez, con su bebé en brazos, mi sobrina postiza. Perdóname, dijo. La abracé, rompiendo el ciclo. Sin embargo, el precipicio no terminaba. Una carta final de Álvaro. Desde la cárcel, tu abuelo me salvó una vez. En esa pelea de juventud. La cicatriz es suya. Pregúntale a Elena. Twist final, mi abuelo. No víctima pura. Había sido el agresor inicial en su amistad tóxica. Elena confirmó, sollozando, una traición mutua. Javier. Todos pagamos. El equilibrio era ilusorio. La vida. Un baile en el filo. Meses después, el juicio de Álvaro fue un circo mediático en los juzgados de Sevilla. Yo testifiqué de nuevo, pero esta vez como testigo clave, no como acusador obsesionado. La sala olía a madera pulida y tensión. El juez, un hombre seco con gafas que no toleraba dramas. Álvaro, envejecido 10 años en 10 meses, se hundió en su asiento mientras Lucía declaraba: mi padre ordenó todo. El secuestro. Las amenazas. Por miedo. Sus palabras fueron dagas. Él la miró con odio filial. Pero el daño estaba hecho. Sentencia: 8 años por fraude agravado. Más restitución de fondos, lo poco que quedaba, a la memoria de mi abuelo. Salí al sol andaluz. Elena a mi lado. Sintiendo un vacío extraño. Alegría. No. Alivio mezclado con náusea. La venganza, consumada, dejaba un regusto amargo, como vino agrio. Condujimos de vuelta a Madrid en silencio, el paisaje de olivos desfilando como testigos mudos. Su acabó, dijo ella. Pero yo sabía, las heridas no cierran, supuran. La reacción en cadena fue implacable. Miguel desapareció, probablemente en una celda propia. Dani, el chico, encontró trabajo honesto en una panadería, gracias a una beca que pagué con mi parte de la restitución. Raúl escribió un libro, Sombras de traición, dedicándomelo a Javier, el que equilibró la balanza. Lo leí en una noche, llorando por las páginas que exponían mi oscuridad. Elena y yo, mi ladre y hijo, tejimos una familia improvisada, cenas dominicales con Rosa. Visitas a la tumba de mi abuelo adornada con fotos restauradas sin la de Álvaro. Pero el CEA otra o personal llegó en una noche de tormenta, cuando el pasado irrumpió de nuevo. Un golpe en la puerta, Isabel, la amante arrepentida, con una caja polvorienta. Para ti, Javier. De parte de Manuel. Dentro, cartas amarillentas, confesiones de mi abuelo. Hijo. Silis esto. Estoy ido. Álvaro y yo fuimos hermanos en el crimen al principio. Yo empecé el fraude, por ambición. Él lo escaló. No lo odies solo a él, odíame a mí. Pero protégeme, haz justicia. No venganza. Lágrimas calientes cayeron sobre el papel. Mi héroe. Manchado. El twist definitivo, la traición era circular. Un espejo que reflejaba mis propios pecados, la arma. El secuestro planeado. La obsesión. Desmoroné. Elena me encontró acurrucado en el suelo.
Y por primera vez, la consolé a ella mientras lloraba. Todos somos monstruos, mamá. Pero elegimos redimirnos. Quemamos las cartas en el balcón. Cenizas volando con el viento. Un ritual de liberación. Álvaro, en prisión. Se pudría solo, su hija lo visitaba a regañadientes. Un lazo tenso pero vivo. Años después. En 2025. Madrid había cambiado. Yo, con canas prematuras, dirigía un pequeño bufete pro bono para víctimas de fraudes. Elena, abuela postiza de los hijos de Lucía, que nos visitaba en Pascua. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb se había transmutado en empatía. El odio en lecciones. Pero en noches quietas, tocaba la cicatriz invisible en mi alma, recordando el precipicio. La venganza no libera, enseña. Y en esa enseñanza, encontré paz. No maté a Álvaro con mis manos, como juré al principio. Lo maté con verdad, con tiempo, con el peso de sus propios fantasmas. Y en ese acto, salvé lo que quedaba de mí. Fin.